material a mano, así que es cuestión de un cálculo simple y sencillo, así que procedamos. ¿Y alguno lo calculó ya? 100 kilohertz, profe. 100 kilohertz. Me parece que no. Acá tenemos. ¿Cómo hacían para calcular la frecuencia de corte? Un mili $50 nanos ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cuál es la frecuencia de corte? Según lo que vimos con García Bade, era 2 sobre raíz cuadrada de LC. Ajá. ¿Y eso cuánto da? 200 kilohertz. Me olvidé del 2. 200 kilohertz. ¿Te acuerdas que ese es omega? Después lo tienen que dividir por 2pi, ¿no? O sea que será 31.83 kilos. Bien, pasa que Chirino es el único que sabe escribir. Los demás son un poco expectantes a lo lejos. Si ven ahí, 31.831 kilohertz sería, o 2pi por eso, ¿cierto? Bien. Acá abajo les puse el que sale de transformar la T en pi. Y les puedo mostrar acá la simulación de esto. Por acá.
Fíjense, acá tengo, esto acuérdense, acá tengo la fase, que obviamente esto como de grado 3 va a terminar ¿cuánto? En menos 3 por 90, o sea, menos 270. Y si vemos más en detalle, fíjense que yo tendría que poner acá que eso, por ejemplo, en 10 kilos, y me voy a buscar cuando tengo una diferencia de 3 dB, lo voy a cambiar la pantalla un segundo para poder. Se pone feo el cursor. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en 10 kilos 1, que sería la banda de paso, estaría dentro de la banda de paso, y me iré con el otro hasta que tenga 3 dB de diferencia. Fíjense que me está dando, respecto acá en 10 kHz que tengo uno de los cursores, respecto a la frecuencia corta que tiene que haber 3 dB, 31.8 kHz. Que ahí tendría una diferencia de 2.9, o sea, son prácticamente 3 dB. ¿Está? Bien. Les voy a mostrar otra cosa. Si cambiamos acá, acá lo que hice fue armar el mismo filtro paso abajo, pero lo que he hecho, le he dado tolerancia a los componentes. Fíjense que los valores típicos, dentro de todo bastante precisos, inductores al 10% y capacitores al 5%. Y las resistencias, como solo el 1%, son prácticamente, digamos, despreciable el efecto de variación. Pero por eso no están definidas como una R-brick para definir, digamos, el comportamiento de la tolerancia del componente. Está hecho en el PSpice. Creo que, no sé si conocen lo que es el análisis de Monte Carlo. ¿Tienen idea? Se ve el año que viene, profe, de Monte Carlo. Está bien, digamos, pero a veces se lo menciono, por ejemplo, cuando ven en analógico, lo que sería aplicada 1, por ejemplo, estabilidad de la polarización, cuando hacen, por ejemplo, el análisis de sensibilidad, se suele mencionar también lo que son los otros, el tipo de worst case o peor caso. Pero bueno, conceptualmente, para que tengan una idea, por ahí que nunca leyó nada al respecto, el caso de Monte Carlo es un análisis de probabilidad estadística, en donde uno lo que hace es darle la característica de la probabilidad de distribución de tolerancia del componente. Para este caso yo le he definido la típica, que son del tipo, ¿cómo se llama? Gaussiana, pero en estadística ustedes deben visto para, por ejemplo, la chi cuadrado o algún otro tipo de distribución. Eso tiene que ver con el proceso de fabricación del componente, la tecnología y, bueno, en función del análisis estadístico, qué distribución tiene. En general son del tipo gaussiano, ¿cierto? La más común, digamos. Pero podría haber a lo mejor, no sé, por decirle a algún inductor que tiene algún tipo de núcleo ferromagnético, cerámico, no sé qué, y que de que la distribución en vez de gaussiana sea, se lo digo, chi cuadrada, no sé, o alguna otra, no se me ocurre, que no sea la más común. Entonces, bueno, tenés que usar un modelado para la tolerancia de ese componente con ese tipo de distribución. Entonces, ¿qué es lo que hago?
Cuando yo seteo acá el análisis de Monte Carlo, le puedo decir, si vengo acá y veo Monte Carlo, worst case, como yo voy a hacer acá un tipo de corrido de barrido en continua, le pongo el tipo de análisis, el análisis va a ser Monte Carlo acá, y la cantidad de pasadas. Entonces, ¿qué es lo que hace el PSPy, en este caso el simulador? Aleatoriamente, en función de la distribución de probabilidad estadística de la tolerancia de los componentes, genera corridas para los diferentes valores que se pueden generar en cada simulación. Y acá yo lo que le puse es que la salida de la variable es respecto a Bout, el nodo que definí yo acá atrás. Entonces, le hago hacer las 150 corridas, podría ser manos, y cuando yo hago eso, fíjense lo que obtengo. Voy a hacer algo acá antes que me olvide, más fácil, que es un macro para control copy. Vuelvo para acá. Esto le voy a mostrarle. Fíjese que acá, voy a sacar esto. ¿Dónde está? Acá ven que están los 150 diagramas de Bode para cada una de las corridas y que tiene una tolerancia, obviamente, porque en cada corrida la simulación asume que existe un juego de valores de los componentes con su correspondiente tolerancia. En algún caso, no sé, como habíamos puesto que era del 10% del inductor, si era un milihenry, valdrá 0,95 milihenry o 1,05 milihenry, no sé, lo que sea. Lo mismo con los capacitores. Entonces, con esto, yo puedo hacer lo que se llama un análisis estadístico respecto a la frecuencia, por ejemplo, en este caso, respecto a la frecuencia de corte del filtro, de cómo influye esa tolerancia de los componentes. Yo vengo acá, hago un análisis de performance que se llama, y acá cuando agrego qué variable quiero, acá lo copio para no olvidarme, fíjense que uso un macro que tiene aquí el programa que se llama Low Pass Bandwidth, y hay que poner respecto a qué salida, la tensión en dB, que dice B dB out, coma, que el valor en dB, el estándar, es para 3 dB, pero yo podría diseñar un filtro, por ejemplo, que necesitara que la frecuencia de corte, en vez de tener 3 dB, tenga 1 dB, 2 dB, que el 3 dB el estándar como máxima atenuación a la frecuencia de corte, y de ahí para abajo más chico, medio dB, un cuarto de dB, no sé, Entonces yo pongo esto acá, fíjense lo que sucede. Me tira, todos saben lo que es esto de estadística, un diagrama de histograma de qué, de cómo varía la frecuencia de corte del filtro en función de las tolerancias que tuvieron los componentes. Acuérdense que, ¿dónde quería yo que esté mi frecuencia de corte? Era más o menos 31.8, ¿se acuerdan o no? Era esta que tenemos acá. 31, casi 32. Y acá me tira la información de la cantidad de muestreo que hizo para construir este diagrama, este histograma. Y fíjense que está más alrededor de 31, entre 31 y 31.5 la frecuencia de corte en función. Y ven que tiene la formita que tiende a ser más tipo así gaussiana, la distribución. Acá abajo también me da, fíjense que la media de todas las corridas me da 31.813 kHz, 31.813, yo quería 31.81, o sea que está bastante bien. El sigma, ¿se acuerdan qué es lo que era el sigma? Era la deviación que tenía por los costados, digamos, respecto en este caso sería la frecuencia de corte, que le da los 31.8, tengo más o menos 1600.
Bueno, y acá obviamente me da que es la máxima frecuencia de corte, la mínima, la media. Bien. Bien. Entonces le decía que hice esto para mostrarle ese efecto y además yo después construí este circuito donde yo les pongo acá, puse componentes reales, que son con los que construí el circuito. ¿Cómo hice para hacer esto? Agarré los componentes, ¿cómo se llama esto? Los medí con un LCR para tener una buena precisión. No, se los voy les había comentado otra vez, pero no se los había mostrado. Fíjense, les puedo mostrar acá. Si lo alcanzan a ver, este es el circuito en la multipropósito para ensayarlo con el análogo Discovery, el bichito ese que les conté que tenía. Entonces, con estos valores, fíjense que la idea era 31.8 y algo kilohertz. La real con estos valores era 33, que es la que yo corrí acá para mostrarles, que es esta que está acá. Fíjense lo siguiente. Vamos a poner los dos acá. Vamos a poner kilo. Si lleguemos acá. Que es, me está dando la frecuencia de corte, 3 dB en 33.639. Si yo cambio acá también, fíjense que a la frecuencia de corte ¿qué fase voy a tener? A ver. Debería ser justo, acuérdense que cuando tenía un polo simple, en el corte tenía menos 45. O sea que acá tendría que ser menos 45 por 3, ¿o no? O sea, prácticamente alrededor de 135, menos 135 grados. Acá tengo más o menos, con respecto al 3 dB, menos 123 por ahí. Y ahora les puedo mostrar otro detalle también. Si yo lo corro con el simulador, no con el simulador, con el análogo Discovery para hacer un barrido en frecuencia, a ver, puedo mostrar acá. Fíjense cómo da la forma de onda, lo que tengo en celeste acá es la salida. Acá en amarillo la entrada. Acuérdense que como esto estoy entrando acá con un voltio de entrada, pero en la banda de paso voy a tener los 6 dB. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo entre este punto y este punto. Si esto cuando esté sintonizado me van a quedar iguales, por lo tanto me tendré que quedar a la mitad. Si vuelvo esto que les muestro acá. Bueno, un poco de nuevo si quieren, digamos, no hay problema. Así. Acá yo le puse un voltio y yo podría ver acá, por ejemplo, acá, y respecto voy a poner vamos a ponerlo fácil para ver acá, que me muestre solamente
Yo tengo, por ejemplo, acá en 10 kHz y me voy a mover con este. Es al revés. En 10 kHz. Prácticamente ven que acá tengo menos 3 dB de diferencia. Y lo tengo en 33.9 kHz, la frecuencia corta en 3 dB. No sé si todos lo pueden ver ahí. Pero, ¿se entiende lo que les estoy mostrando? A ver, don Emilio Abdala González. ¿Qué no le quedó claro lo que vengo diciendo? Bueno, estaba viendo antes, pero no había visto el chat, digamos. Bueno, ahí queda de un minutito y nos reconectamos nuevamente, salvo que esto siga funcionando. Bueno, vamos nuevo. Entonces les había mostrado el bode real que podemos trazar acá ensayando el circuito. Muestro. Lo mismo había hecho, fíjense, para el caso de un pasalto. Obviamente que lo quise. Utilicé, como tenía componente en laboratorio del mismo rango, lo que fue para el pasa bajo, lo hice para el pasa alto, porque simplemente haciendo una transformación LCCL, invirtiendo los componentes, prácticamente puedo obtener fácilmente para la misma frecuencia corta. Entonces, este sería paso alto. Si simulamos acá, tendremos. Espera que hay algo que no le gustó esto. Vamos a cerrar. Vamos nuevo.
Ay, que no le gusta este. Está buscando la librería. Esto es. Ya estaría el paso alto si sacamos esto, podemos poner acá. Bueno, pues son 100 kilos, venimos para acá a ver la frecuencia 3 dB. Fíjense que están prácticamente, claro, este sería 33.8, la frecuencia de corte como estamos tratando de que funcione. Lo mismo, si ahora me voy al Analog Discovery por acá, o correr. Y podremos verificar a dónde está la frecuencia de 3 dB. Tendré que venir por acá. La diferencia por acá, por acá. No, menos. Por ahí, o sea, se alcanza a ver ahí, pero son más o menos 34, casi 35 kHz, igual la frecuencia corte. ¿Está? Bien. Esto es lo mismo que les mostraba antes, lo implementé, como les digo, tenía el mismo circuito, armé otra protobero, así que les muestro para que vean cómo queda con el circuito, con el Analog Discovery, ya que tengo el circuito implementado. Bien. No le gustó que lo mueva el conector USB. Bueno, si se acuerdan también. Me olvidé subir el PowerPoint, este que había hecho el PDF. Después se lo subo, pero les muestro cómo podríamos hacer. Voy a cerrar Iniciemos. Lo mismo había hecho también midiendo los componentes reales. Si yo me vengo acá, también tengo el paso alto con los valores reales, que son los que medí con el LCR. Y ¿qué más? Lo mismo, si esto corre la simulación, lo mismo que les mostré antes. Pueden ver ahí para verificar en dónde está la frecuencia de corte. Este lo vamos a sacar. Forma el cursor. Vamos a ver por ahí. Fíjense que se verifica que para 3 dB tenemos la de corte 34.15, 16 kHz. Bien. Si volvemos por acá, esto lo podemos sacar. Sí. Voy a abrir, tengo otro por acá que se llama pasabanda.
Había armado otro, que esto lo podríamos hacer directamente si le pasamos, como era acá para el paso banda, como obtendríamos los valores, parece que lo estaba mostrando. Paso banda. Los componentes reales, los valores exactos. Y estos serían los calculados a mano. Obviamente, por ejemplo, este era queda 5 nanos, si lo veo con el que vale realmente, 5 nanos y acá vale 5.02 nanos. Otra era 22, acá 22.34. A ver, verifiquen con los valores de los componentes si le da. Yo esto lo había diseñado como tengo una F de carga de 200 ohm y la de generador, obviamente que tienen que ser iguales. Con esto me daba que la omega 0 estaba en 500 kHz y el ancho de banda de 2 dB, 2 pi por 318 kHz. Me podrían verificarlo ustedes en función de los valores que están dados acá del filtro para ver si da lo mismo que yo calcule. Y yo podría agarrar y lo que le mostré esto, voy a cambiarlo. Lo que no les mostré, una cosa más, que les voy a mostrar acá el pasal, fíjense. En un segundo. Y ya se va a notar más todavía en el pasabanda, que eso que estaba mostrando recién. Yo acá cuando hago el análisis del barrido en frecuencia para graficar el bode, fíjense que yo acá le puse que sea una amplitud de 1 voltio el generador sinusoidal. Fíjense, yo agarro, voy a hacer el mismo barrido nuevo, pero le voy a poner que, por ejemplo, me voy a dejar 5 voltios, le voy a poner que haga el barrido. Miren eso con 5 voltios. Podría hacer acá un... Vamos a hacer esto para comparar. La pantalla. Voy a poner de nuevo en 1 voltio a la amplitud. Vamos a poner 500 milivoltios. Si ustedes midieran, digamos, o comparan las dos curvas, a ver si yo lo puedo poner acá con... puede poner Paint, a ver. Son muy parecidas, pero va a haber una pequeña diferencia en la frecuencia de corte. Acá no se nota tanto, pero en el pasabanda que se nota un poco más. Eso, ¿a qué les parece que se puede deber? Que si yo lo excito con 500 milivoltios es una cosa, y si le pongo 5 voltios, por ejemplo, haya discrepancias en la frecuencia de corte. ¿Qué les parece? Escucho propuestas. Si no, lo único que habla soy yo acá. La carga del capacitor. Bueno, en realidad, si se acuerda un poco de componentes electrónicos, acá tenemos dos efectos, digamos, principales que van a verse afectados. Los inductores, ¿por qué?
porque si yo, disipación de potencia, bueno, puede ser eso, pero en realidad el problema es por la corriente. Cuando, si estas tienen algún tipo de núcleo, no, acá por la cuestión de la resolución no. Se supone que estamos midiendo bajo las mismas condiciones, o sea, comparamos contra el mismo instrumento de medición. O sea que, digamos que suponemos que se comporta prácticamente igual. El problema es, por ejemplo, en los inductores, acuérdense que cuando empiezas a circular más corriente puede haber efecto de saturación. No sé de cuánto, pero se modifica la inductancia efectiva. Y en el caso de los capacitores, recuerden también de que la capacidad efectiva se va a ver afectada por dos cosas. Una, porque depende de la capacidad efectiva de la tensión al cuadrado que está aplicada. Y otra, porque depende de la tecnología, obviamente el capacitor, si hay más tensión, puede haber más corriente de pérdida y eso también afecta el valor efectivo de la capacidad. ¿Está? Por ese lado viene la cosa. Así que, ¿qué iba a decir? Les quería mostrar el del pasabanda. Ya le voy a mostrar otra cosa interesante, esto que le estaba diciendo, que tiene. Dame un segundo. Acá. Poner esto acá. Yo, vamos acá al esquemático, bien, si corro acá la simulación esta, se supone que dijimos omega 0 en 500 kHz debería ser, y un ancho de banda de 2 pi por 318 kHz. Entonces corremos la simulación. Y le gusta esto. Voy a hacer una cosa. Vamos a sacar primero esto. ¿Cómo podría hacerlo para medir acá exactamente dónde está la omega C? Eso de 500. ¿Qué les parece? ¿Cómo podría saber eso exactamente dónde está la omega C? Por un lado, acá lo que podría hacer, si me acerco un poquito, es medir el ancho de banda 3 dB. Como te los cursores, voy a poner acá, así lo puedo mover fácilmente. Acá tengo prácticamente menos 6, o sea, me tenía que ir acá a menos 9. Va. Un segundo. Fíjense ahí. A ver si puedo mostrarle esto. Va, Dios. Si me altera acá el curso. A ver, yo voy a poner.
Acá, cuando está en la banda de paso, acuérdense que me tiene que quedar menos 6 dB, porque es como que estaría sintonizado el filtro a la frecuencia acá en la banda de paso y sería transparente. Entonces me queda la impedancia de carga del generador igual, y lo estaría midiendo a la mitad. Bueno, voy a activar esto de nuevo. Por lo tanto, si yo me voy acá a los extremos, tendré que ir acá, que tengo prácticamente menos 6, tendré que ir por un lado acá menos 9 y por el otro de acá también a menos 9. O sea, vengo por acá. A ver que lo ajustemos esto. Fíjense, respecto a la banda de paso, 3 dB para abajo en cada esquina, ¿cuánto tengo? 300 y pico de kilos. Y, a ver, ¿cuánto había calculado yo acá? 2 pi por 318. Y tengo acá 2 pi 317, casi 318. O sea que ahí está bastante bien la simulación. Ahora hay que hablar a don Fran Díaz. Sí, también tiene razón Mancherino, eso es cierto. Pero lo otro tiene que ver con esto. Si yo me voy por acá, fíjense lo que pasa. A ver, vamos a poner. Que se va a negar esto. Les muestro algo. Tomo en cuenta acá la fase. Claro, eso es lo que estaba por hacer exactamente un Chirino. Pero tiene que ir. Me estoy moviendo con este, necesito esto. Pero lo que pasa es que acá debería ser menos, porque tengo, fíjense, tengo 6 elementos reactivos, por lo tanto, esto debería estar justo prácticamente menos 360, me daría. Ahí les muestro. Bueno, prácticamente. Fíjense que en realidad debería ser 360, tengo la fase justa a 474, 400, casi 480 kilohertz. Lo mismo podría hacer, como les decía recién también, si yo cojo la simulación, no la simulación, sino si lo probamos acá, esto. Me faltó cambiar acá algo de escala. Vamos a poner que esto vaya de. Convendría de cuánto. Hay 1 kilo, he puesto. Vamos a poner de 10 kilos. Vamos a 10 megas. ¿Está andando bien esto o no? Qué buena pregunta. Y algo que no le gusta.
A ver. Magnitud. Ya el 1. Un segundito, que vamos a ver esto acá, esto acá. A ver. Bueno, acá andaba tan lindo la otra vez. Algo no le piache mucho. A ver. Un segundo. Bueno. Parece que no le gusta algo ahora. No le gusta algo con el puerto USB que está haciendo renegar. A ver, vamos nuevo así. Si quiero arrancar esto. Segundo. A ver si le funciona. Ahora sí. Ahora va queriendo. Vamos de acá. 10 kilos. ¿Qué es eso? 5 megas. Bueno. Acá esto que se ve de la fase, ¿qué pasa cuando ya pega una vuelta completa? Ya pasó de los 360, por eso acá cuando lo interpreta se vuelve. Vamos a hacer que se vea más lindo, le vamos a poner acá 100 kHz. Fíjense acá el ruido este que está acá abajo, eso a baja frecuencia, el comportamiento que tienen ahí los componentes de la medición. Entonces acá podría, si saco la fase, por ejemplo, para medir más o menos donde me quedo acá, pongo los cursores. En verdad se nos termina en un breve instante. Bueno. New cursors. Entonces puedo poner acá. Voy a poner más. Fíjense respecto al 1, aquí lo podría ver. Tengo el 2. Fíjense acá voy a tener. Bueno, justamente ahí lo que están viendo, hay dos cosas. Una por el comportamiento propio, la frecuencia de antirresonancia que tiene tanto el capacitor como el inductor. Por eso, ya cuando pasa acá los 2 megas,
que esto idealmente que debería seguir con pendiente negativa hacia el infinito. Pero bueno, acá empiezan en juego las frecuencias antirresonancia que tienen tanto el inductor como los capacitores. Ese es el problemita. Y yo acá podría medir, pero tengo que poner acá delta, vamos a sacar. Entonces podré mover este. ¿Por qué no lo cambio? 2, 3. 2 quiero como referencia. Ahí. Entonces acá podré moverme hasta que encuentre acá los. No tiene una diferencia. Ahí prácticamente menos. La de arriba, menos 3, está más o menos en 671 kHz. La otra, tengo que ponerle, perdón, 3, 2. Voy por acá también, más o menos por ahí. Estaría la de abajo en 340 kilos, más o menos 341 kilos. Y la de arriba en 600. Y la diferencia entre los dos, acá hay que poner que son más o menos 330, más o menos. Y creo que nosotros habíamos calculado que tenía que ser el orden de los 300, ¿dónde estaba acá? 318, 320 kHz. ¿Está? Es más, yo esto lo corro a 10 megas, por acá. Vamos a hacer single. Se ve más todavía, miren cómo va. Crece después. ¿Está? Bueno. ¿Qué más les quería mostrar? Bueno, yo había querido hacer un elimina banda. Por acá, y lo agarro esto acá. Pasa banda, elimina banda. No. Claro. ¿Cómo lo había andado? Bien. Lo voy a mostrar algo. Dame un segundo. Así sería esto, así. Para que vean qué puede pasar con los componentes. Ahora voy a hacer un barrido de frecuencia con otro circuito. Le voy a poner single. Miren lo que me dio. Eso era un elimina banda que quise hacer. Bien. Les muestro cómo lo que había querido usar. No tengo nada de metal acá. Voy a mostrar el circuito. Me había puesto a... Miren cómo es el circuito. Me había puesto a desarmar, agarré unos inductores que encima ni siquiera son de núcleo cerrado, sino de núcleo abierto. Entonces esto, la interacción que tiene por la dispersión del flujo magnético entre estos inductores, fíjense lo que me da ahí. Cualquier cosa, digamos. No tengo nada a mano. Tengo una cuchara acá. Por ejemplo, esa fue la respuesta. Ahora yo estoy metiendo un objeto de metal entre los inductores. Corro de nuevo esto. Cambia la forma. Si yo pongo chapitas de metal para tratar de hacerlo como de blindaje, empieza a hacerme cualquier cosa, digamos, porque como no es de núcleo cerrado, las inductancias tienen un montón de pérdida de dispersión magnética, entonces empiezan a acoplarse entre sí o influenciarse, digamos. ¿Está?
Entonces, con eso hay que tener cuidado también con la tecnología, digamos, de los inductores que se usan. Obviamente, por ejemplo, sería, por ejemplo, con un toroide, como dice acá Don Chirino, ahí se minimiza el efecto de dispersión magnética. Inclusive hay unos toroides que además de estar hechos en forma toroidal, tienen una carcasa que lo cubre. Otras técnicas también que tener en cuenta, como también menciona acá, sería de la distribución geométrica que pueden tener los inductores para tratar de que el acople magnético o las interferencias entre ellos sean mínimas. Y bueno, y así se pueden hacer muchas consideraciones al respecto. Entonces no influye solamente la parte, fíjense, puramente electrónica, sino hay que tener en cuenta los efectos geométricos o distribuciones espaciales. Lo mismo sucede, obviamente que estamos haciendo acá para frecuencias bajas, pero imagínense para el caso de alta frecuencia, donde ustedes quieran trabajar esto aprovechando, por ejemplo, las propiedades de las constantes dieléctricas de un circuito impreso, para tener en cuenta el efecto de las capacidades distribuidas, las inductancias de las pistas. Bueno, se aprovecha eso y se construyen filtros de estas características para hacer acoples de antenas, etc. Bueno, así se puede hacer un montón, digamos, por ahí de prácticas o experimentos por ahí que hacen que a uno se le prenda un poco la mala luz de cosas a tener en cuenta. Lo mismo que yo había hecho de también, que les decía, he puesto acá componentes reales, que los que me dedico en el LCR. Bueno, lo mismo, podía hacer la simulación acá, vamos a tener lo mismo que en el otro, solamente que ahora, me está echando las bolillas de que no encuentra, de nuevo quiere hacer esto. Lo había mostrado antes, el caso del pasabanda. Bueno, obviamente aparece un poquito más de lo que debería ser lo que contratamos contra las mediciones que hice ahí con el Analog Discovery. Bueno, parece que ya se nos termina casi. Bueno, la idea era mostrarles cómo podemos venir en forma práctica las simulaciones. No sé si tienen alguna duda al respecto. Después les subo que le había mostrado el otro, el PowerPoint. Estaba digitalizado en PDF. Vamos a cerrar esto. Quedan acá lo mismo. Estamos pequeños desarrollos con otra frecuencia de corte que está planteada y cómo aprovechar para hacer la parte con normalización, con el circuito, desnormalizar los componentes. Bueno, después se los subo si lo tiene a mano, digamos, tiene un montón de ejemplos, más, digamos, sería para que tengan a mano por ahí, qué sé yo, no sé, me parece que tienen suficiente, pero cualquier cosa, probamos algún otro ejercicio, lo que necesiten. Entonces termina, así que los despido nomás. Buenas noches, tengan buen fin de y cuídense del COVID por las dudas.